Bienvenidos a la Semana Digital de Fosfea. Hoy estamos encantados de presentar un tema crucial en monogástricos, que es manejo de cerdas hiperprolíficas y estrategias nutricionales minerales. Esta serie de webinars que estamos teniendo esta semana aborda los principales retos en la ganadería, como en la acuicultura, avicultura, porcinos y rumiantes. Hoy nos centraremos en las causas y consecuencias de las cerdas hiperprolíficas y exploraremos las estrategias nutricionales que pueden desempeñar un papel crucial en la gestión de este problema. Nuestro primer ponente es el doctor Pedro González, quien fue director técnico del Grupo Jorge, un grupo integrador y fabricante de piensos. El doctor Jorge compartirá su experiencia en estrategias nutricionales para el manejo de cerdas hiperprolíficas durante los próximos 30 minutos. Después de Pedro, Alicia Varela, nuestra responsable técnico comercial para España y Portugal, hablará de las soluciones de Fosfea durante 10 minutos. Concluiremos con una sesión de preguntas y respuestas de 10 minutos, dándoles las oportunidades para hacer las preguntas en este chat que ven aquí en la pantalla. Gracias por unirse a nosotros y esperando que este webinar sea informativo e interesante para todos ustedes. Muchas gracias, Isabel, por la introducción. Voy a compartir mi presentación. Esperemos que todo funcione correctamente. Y ve la pantalla de moderador, ¿no? Sí, veo la pantalla de moderador, sí. A ver, vamos un segundo. A hacer una cosa. ¿Ahora veis la pantalla correcta? Sí, ahora sí. Perfecto. Pues como decía, muchas gracias por la introducción y buenas tardes, buenos días, dependiendo a qué lado del Atlántico nos encontremos. Y lo primero, muchas gracias por el tiempo que vais a dedicar a oír esta charla, como ha comentado Isabel, sobre el manejo de cerdas hiperprolíficas y las estrategias de nutrición mineral. El contenido que tendremos en la presentación pues, se articula a base de una serie de puntos muy sencillos. El primero, una pincelada muy breve sobre la evolución de la prolificidad y la productividad en la cerda durante los últimos años y cómo hemos llegado al tipo de cerda hiperprolífica que hay hoy. Las características productivas que tiene lo que vamos a llamar la cerda actual o la cerda hiperprolífica frente a una cerda convencional, y siempre tratando de dar un abordaje desde el punto de vista fisiológico, qué bases fisiológicas hay detrás de cada uno de cada una de las situaciones que nos encontramos con la cerda actual, y por otro lado las estrategias principalmente de nutrición mineral que podríamos abordar. Y únicamente para concluir, pues una diapositiva de conclusiones o mensaje para volver a casa. Como decía, arrancamos con la evolución de la productividad y la prolificidad. Y en estas dos gráficas, pues lo que vemos principalmente es, en la primera, un informe de Interpig en el que se ve la evolución de la productividad por cerda y año en los principales países productores del mundo. Y como siempre, para todos los que tenemos, para todos los que tenemos algo de años a nuestras espaldas ya en el mundo del porcino, pues como siempre Dinamarca marcando la tendencia en lo que a nivel de productividad por cerda y año se refiere. En la gráfica de la derecha pues tenemos la base de datos del porcino español con un lapso de tiempo de 10 años que va desde 2014 hasta 2025, y vemos cómo ha evolucionado durante estos 10 años los nacidos vivos, desde 12,5 aproximadamente en 2014 a por encima de 15 nacidos vivos en 2023. Lo cual, si lo trasladamos a nacidos totales, pues probablemente estemos hablando de al menos 17 nacidos vivos. Digo 17 nacidos totales, perdón. Al final parece una perogrullada, pero ¿qué es lo que ocurre con estas cerdas actuales? Que nacen más lechones. Es la principal diferencia que tenemos con las cerdas convencionales.
Esto se traslada en una serie de características que tienen estas cerdas, que las he desglosado en dos bloques. El primero, que es este que tenemos aquí abajo, que no tocaremos en la reunión de hoy, porque tienen un difícil manejo desde lo que sería la nutrición mineral, que el primero es, pues bueno, como fisiológicamente es una cerda mucho más magra, con lo cual durante la lactación, cuando pierden peso estos animales, implica que pierdan músculo y no grasa. Por otro lado, es muy habitual tener más lechones nacidos vivos que mamas disponibles, lo cual con la gestión de la progenie, la gestión de estos animales, estos lechones recién paridos, pues obliga a establecer diferentes estrategias de manejo. Y lo mismo ocurre con las cerdas, ¿no? Que para poder destetar pues 13, 14, 15 lechones tenemos unas necesidades de producción láctea más altas que cuando estas cerdas producían 10 lechones. En cambio, sí que hay 3 puntos donde se puede actuar desde el punto de vista de la nutrición mineral. Bueno, hay uno de ellos que está más relacionado con los antioxidantes, pero dos donde la nutrición mineral sí que puede ser clave, como es la duración del parto y por otro lado la longevidad de la cerda. El primer punto, y lo que es más clave con esta cerda hiperprolífica, el parto dura más tiempo. Hay pues papers que así lo confirman, como este de Oliveiro, pero lo que vemos es que de una década, de una cerda de hace 4 décadas que paría 10 lechones, el parto tenía una duración de 2 horas aproximadamente, mientras que hoy la duración media del parto de una cerda es de unas 6 horas más menos 1. En este más menos 1 es donde sí que se pueden ver o donde puede haber actuaciones a nivel nutrición, desde la nutrición mineral. Independientemente de este valor medio de 6 horas, sí que hay variaciones entre individuos que son muy, muy importantes. Hay cerdas que para parir 17 lechones tardan 2 horas, tal y como hacían sus tatarabuelas hace 40 años, pero tenemos cerdas que para parir esos mismos 17 lechones en lugar de 2 horas necesitan 10. Esto está muy relacionado con las contracciones, el tipo de contracción que tiene lugar en el miometrio para producir la expulsión del lechón. Pero antes de ver esto, vamos a ver un aspecto que es bastante relevante, porque tradicionalmente lo que se creía que lo que marcaba el número de nacidos muertos que iba a haber en un parto era el intervalo que había entre 2 lechones nacidos. Y cuando nos fijamos aquí, lo que vemos es que de 2 lechones nacidos consecutivos con un intervalo de tiempo de 30 minutos a animales o cerditas que han tenido 90 minutos de intervalo entre la expulsión de 2 lechones, vemos que no hay una diferencia especialmente significativa, o de hecho no es significativa, en el porcentaje de nacidos muertos. En cambio, lo que sí que vemos es que la duración total del parto sí que tiene un impacto directo sobre el porcentaje de nacidos muertos. Cuando este parto tiene menos de 2 horas, pues estamos en un nivel mínimo y cada 2 horas más que añadimos al tiempo total del parto, vamos añadiendo siempre de una manera estadísticamente significativa un mayor porcentaje de nacidos muertos. Hasta las 8 horas vemos que la progresión es lineal y desde las 8 horas en adelante pues tiene un crecimiento exponencial llegando a tener hasta casi un 30% de nacidos muertos. Esto está muy relacionado, como decía antes, con la contracción del miometrio para la expulsión de los fetos. Estas contracciones tienen lugar cada 2 minutos y se mueven siempre desde el oviducto hacia el cérvix, tratando de expulsar a estos fetos que tenemos en el canal del parto. Lo que ocurre es que con cada una de estas contracciones, al final el feto se ve apretado, digamos, y lo que genera es una hipoxia. Esta hipoxia la puede regular el feto parcialmente con cambios en la frecuencia cardíaca, pero si el parto dura demasiado tiempo, estas contracciones sostenidas acabarán degenerando en un lechón nacido muerto. Por lo tanto, cuanto más dure el parto, más probabilidad tenemos de tener lechones nacidos muertos. Aquí el calcio es muy importante porque lo que hemos visto es que esta predisposición a partos muy largos viene ya predispuesta, valga la redundancia, por las cerdas entre 12 y 20 horas antes del mismo parto, porque tienen niveles de calcio muy bajos en plasma. Estos bajos niveles de calcio hacen que las contracciones se produzcan de forma errática, a veces incluso desde el cérvix hacia arriba, hacia la zona del oviducto, y los lechones pues acaban muriendo por asfixia. Con lo cual, tener un nivel elevado de calcio en las horas previas al arranque del parto va a ser una garantía de tener un parto más rápido y menos lechones nacidos muertos.
¿Esto qué se puede hacer desde el punto de vista nutricional? Pues es interesante tener en cuenta el valor de CAB. El valor de CAB al final no deja de ser un acrónimo para el balance en la dieta, el acrónimo inglés para el balance en la dieta del porcentaje de cationes y aniones que tenemos. Se regula por una ecuación un poco complicada que tengo aquí, no me quiero concentrar demasiado en ello. Lo único que hace es relacionar pues, la masa atómica de cada uno de estos 7 iones que estamos teniendo en cuenta, tanto los positivos como los cationes, como los aniones, los negativos, a la hora de que nos dé un índice final. Lo que quiero decir es, cuanto más cationes utilicemos en nuestra fórmula de pienso, es decir, tengamos un valor de DCAB más positivo, porque estamos utilizando niveles elevados de calcio, magnesio, potasio, sodio, lo que va a ocurrir es que vamos a tener una mayor absorción de estos cationes y vamos a tender a generar una ligera alcalosis metabólica. La respuesta que tiene en el metabolismo del calcio es que como estamos generando esta alcalosis metabólica, se va a acumular este calcio en los huesos y se va a excretar este calcio principalmente por orina. Con lo cual, si lo que queremos es tener, previo al momento del parto, un nivel de calcio plasmático elevado para tener un parto rápido y no tener nacidos muertos, parece la estrategia errónea utilizar niveles de calcio o niveles de DCAB muy elevados. En cambio, cuando lo que forzamos es la entrada de aniones dentro de nuestra fórmula, o reducimos el valor de CAB, bien porque bajamos la cantidad de cationes e incrementamos la cantidad de aniones, lo que hacemos es favorecer la absorción de estos aniones, lo que tiene como consecuencia a nivel metabólico generar una ligera acidosis metabólica. La consecuencia de esta acidosis metabólica es, pues bueno, vía paratormona se activa el calcitriol y lo que hacemos es liberar calcio de los huesos hacia nivel plasmático y resolver más calcio vía renal también hacia nivel plasmático. Es decir, que si lo que queremos aumentar es nuestro nivel de calcio plasmático para tener un parto más rápido y menos nacidos muertos, lo que tenemos que hacer es reducir este valor de DCAB. El valor de DCAB, además, también correlaciona con el nivel de pH en la orina, con lo cual tendremos otro punto beneficioso, que es que si tenemos un valor de DCAB bajo, tendremos un pH en la orina más bajo. ¿Esto por qué es interesante? Pues porque los niveles elevados de pH en la orina favorecen la aparición de infecciones en el tracto urinario y bueno, se relacionan también con pérdidas reproductivas. Con lo cual, un pienso periparto que tenga un DCAB bajo, tendremos una movilización de calcio óseo, aumentamos los niveles de calcio en sangre y tendremos un parto más rápido reduciendo el nivel de nacidos muertos. Además, un pienso periparto nos permitirá una mejor ingesta de pienso y una más rápida producción de calostro. ¿Por qué es importante tener en cuenta la digestibilidad del calcio y los niveles de calcio, por lo que digo? Pues bien, si nosotros tenemos en cuenta un pienso de lactación bastante habitual que pueda tener un 0,9% de calcio, es decir, 9 gramos por kilo, cuando las cerdas las pasamos a la paridera, después de haber hecho toda la gestación, y empiezan a tomar pienso de lactantes, suponiendo 3 kilos de consumo diario, estas cerditas estarían ingiriendo diariamente 27 gramos de calcio. Si fueran 3,5 kilos, estaríamos hablando de 31,5 gramos diarios de ingesta de calcio. Cuando hacemos el análisis factorial de los requerimientos de calcio que tiene o bien una primeriza o bien una cerda de segundo parto para parir 15 o 16 lechones, aquí he tomado una referencia simplemente de Vickers y Block del 2017, lo que vemos es que los requerimientos totales están entre 22 y 25 gramos de calcio, con lo cual estamos suministrando mucho más calcio del que estas cerditas realmente necesitan. Y todo lo que es la homeostasis del calcio, pues perdonad la expresión, pero se mueve al tran-tran, ¿no? Al final, todos estos mecanismos de absorción de calcio se moverán por, bueno, pues una absorción pasiva, con lo cual este nivel de calcio que he dicho que tendríamos que intentar tener lo más alto posible a nivel plasmático, nunca alcanzaremos ese nivel. La estrategia correcta tiene que ser niveles de calcio mucho más bajos y tratar de aumentar la digestibilidad de calcio para favorecer este punto con fuentes más disponibles.
Es muy curioso también que cuando analizamos, esta es una encuesta que hizo FEDNA, la fundación que agrupa a la principal o a la mayor parte de nutricionistas que estamos en España. Se hizo una encuesta sobre los niveles, las especificaciones que se utilizaban en todos los piensos de reproductoras. Y cuando nos concentramos en los de periparto, aquí están los niveles que utilizan en esta encuesta las principales empresas de producción de pienso en España. Y lo que vemos es que el criterio es bastante errático, ¿no? Tenemos desde mínimos de 0,4 hasta 1% de calcio, niveles para los máximos desde 0,5 hasta 1,1 y para el fósforo desde 0,26 hasta 0,43. Es decir, viendo aquí estos niveles, sí que hay nutricionistas que están aplicando este criterio de utilizar un DCAB lo más bajo posible para favorecer el parto en estas dietas de periparto, pero hay muchos nutricionistas aún que tienen niveles máximos muy elevados de calcio en este pienso periparto, lo cual yo creo que es una estrategia errónea. Igualmente, en el pienso de periparto nos permite tener en cuenta o tomar otra serie de medidas, como es incrementar los niveles de fibra comparados con un pienso de lactación. Esto es importante porque el estreñimiento tiene un factor clave también a la hora de impedir la producción de calostro. Es decir, cuando tenemos mucho estreñimiento se producen fermentaciones en el intestino grueso. Estas fermentaciones dan lugar a la producción de endotoxinas y estas endotoxinas difunden vía sanguínea originando problemas de mastitis y en muchos casos agalaxia. Con lo cual, evidentemente problemas de aplastamiento en el útero y restricciones en el canal del parto. Aquí hay que tener en cuenta una cosa. Nunca es una buena medida reducir la ingesta de pienso previo al parto. Es una creencia popular que me encuentro en muchos lugares. No, cuando va a llegar el momento del parto, reducimos la cantidad de pienso para evitar que se estreñan. Para nada. Es decir, reducir la cantidad de pienso que se da el día previo al parto, incluso el mismo día del parto, 2 días antes del parto, lo único que hace es favorecer este estreñimiento y generar problemas tanto en el parto como en el arranque a la producción de calostro y la transición a la producción. No me quería dejar de comentar 3 puntos que son bastante relevantes. Uno es el patrón de alimentación. Hoy el personal es un reto increíble que tenemos en las granjas. En muchas granjas en Europa, de hecho, al menos en España, se trabaja en horario continuo, es decir, se entra a las 7 de la mañana y a las 2 de la tarde o 3 de la tarde como máximo el personal se va hasta el día siguiente, con lo cual dejamos a las cerditas durante muchas horas sin comer. Esta caída en los niveles de glucosa también afectaría a las contracciones del miometrio y puede generar problemas durante el parto. En este sentido, son muy interesantes los comederos electrónicos que cada vez se van poniendo más de moda, pudiendo poner patrones de alimentación independientemente de que haya o no haya personal en la granja en ese momento para poder alimentar a la cerdita durante las 24 horas con el patrón que decidan. Las fuentes de energía son importantes también, ¿no? Cuando basamos nuestras dietas en almidón, como ocurre con las cerditas actuales, la caída en los niveles de glucosa se produce mucho más rápido que si utilizamos una serie de fibras fermentables que nos ayudarían a mantener niveles de glucosa más altos y tener una contracción mucho más estable. Y luego, evidentemente, pues con un pienso periparto se pueden ajustar niveles de energía y de lisina para realizar el factorial más correctamente y poder suministrar en los primeros días postparto pues también más nivel de energía y lisina que necesitaría la cerda. Yo creo que es un punto crítico la utilización de este pienso periparto entre 5 días antes del parto y 5 días postparto. Ya hemos tocado el primer punto, que estaría relacionado con la mayor duración del parto, y ahora abordaremos un segundo aspecto, que es el que está relacionado con la longevidad de la cerda, que claramente hemos visto que es una problemática que tienen las cerdas actuales hoy. La longevidad, con el aumento de prolificidad y productividad, pues se ha visto mermada. Aquí pondré algún dato que evidentemente todos no sabemos, de oírlo 50 veces durante las charlas a las que hemos asistido durante todos nuestros años de experiencia profesional, y es que todo arranca con la reposición, que las cerditas de reposición tienen que ser uniformes y que hay una serie de objetivos de cubrición, ¿no?
cubrición al segundo celo, con unos 240 días de edad, 13 milímetros de grasa dorsal y 150 kilos de peso aproximadamente. El problema que tenemos es que con la velocidad de crecimiento que tienen las futuras reproductoras actuales, pues nos encontramos con un dilema, porque es prácticamente imposible encajar todo esto dentro de una misma pieza. Igualmente, lo que hemos visto en la producción porcina en Europa en los últimos años o en los últimos 10 años es que tendemos a hacer la primera cubrición cada vez con más peso de las cerdas. ¿Esto qué quiere decir? Pues evidentemente, he tomado una referencia danesa, pero todos lo sabemos, es que si cubrimos con 40 kilos más a la cerda, pues tendremos aproximadamente un lechón y medio nacido total más. El problema que tiene esto es que estos 40 kilos que podríamos tener de diferencia en el primer parto, los mantenemos a lo largo de la vida productiva. Es decir, al quinto parto, pues si tenemos a una cerda con 320 kilos frente a otra de 280, pues va a tener muchísimas repercusiones a nivel locomotor y nos va a afectar mucho a la longevidad de la cerda. De este mismo estudio es muy interesante y me parece crítico tener en cuenta el diferencial de retención que tenemos en función de la primera cubrición que tenemos de la cerda. Si cubrimos a las cerdas la primera vez con 140 kilos, vemos que el porcentaje de retención que vamos a tener para el segundo parto va a ser como mínimo aceptable, ¿no? Vamos a estar por encima del 95%, independientemente del grado de engrasamiento que tengan las cerdas. Pero si nos vamos a cubrir a las cerditas con 180 kilos la primera vez, el problema que tenemos es que si además de pesar 180 kilos, esta cerdita que hemos cubierto por primera vez es una cerda muy magra, es decir, está con 10-11 milímetros de espesor dorsal, tenemos un 15% de probabilidades, es decir, tendremos un nivel de retención del 85%. De esas 100 cerditas que cubramos, 15 no nos van a llegar a hacer un segundo parto, lo cual es una auténtica barbaridad. Si por el motivo X nos vemos forzados a cubrir cerdas de 180 kilos a la hora de introducirlas en nuestro hato reproductor, siempre tenemos que intentar garantizar que tengan al menos 16 milímetros de grasa dorsal con la complejidad que eso tiene con nuestras cerdas actuales. Aquí también vemos que hay diversidad de criterios entre los nutricionistas y las empresas de genética en cómo gestionar la nutrición mineral también de estas cerditas futuras reproductoras que hemos visto. Y aquí vemos lo mismo que hemos visto con los piensos de periparto. Igual que cuando hacemos un análisis para los piensos de gestantes y lactantes en esta encuesta que hizo FEDNA el año pasado, los coeficientes de variación son muy bajos, están alrededor del 8 al 10%, aquí vemos que son muchísimo más altos. Y vemos mínimos de calcio para estas cerditas futuras reproductoras que van desde 0,6 hasta 1,25 y máximos que van desde 0,7 hasta 1,5. Es decir, casi cualquier valor que pusiéramos al azar o que ponemos los nutricionistas en España sería válido, ¿no? Lo cual no parece que tenga demasiado sentido. Sí que es verdad que cuando tomamos el valor medio, estas referencias sí que se parecen bastante con los niveles que recomiendan las empresas de genética. Aquí he puesto un mix de las tres principales empresas, las recomendaciones de las tres principales empresas de genética que existen a nivel mundial. Mi consejo aquí, ¿cuál sería? Pues bueno, yo creo que a nivel de nutrición mineral siempre hay que tomar como referencia a la gente del grupo Stein, la Universidad de Illinois. Yo creo que son un referente a nivel mundial. Y bueno, pues este estudio de Merriman de 2017 yo creo que nos da la pista. Al final lo que nos indica o a lo que nos induce es a tratar de trabajar con niveles de calcio muy elevados, porque estos niveles de calcio muy elevados, si nos lo queremos llevar un poco a lo que hemos visto antes del índice DCAB, niveles de DCAB muy altos también aquí, pues lo que nos van a llevar es, primero, a enlentecer la velocidad de crecimiento, lo cual ya nos viene bien para intentar cumplir ese objetivo que hemos visto de 240 días, 140, 150 kilos, y luego, por otro lado, vamos a maximizar la deposición de calcio dentro de los huesos, con lo cual mejoraremos todo lo que es la estructura ósea que tendrá el animal. Todo esto es lo que hemos visto hasta ahora, principalmente relacionado con la futura reproductora, pero luego también hay que tener en cuenta lo que es la cerda productiva per se. En este punto siempre me gusta presentar este estudio que es bastante antiguo, como veis es del 95, que es de Mahan y Newton, pero que nos explica muy bien qué es lo que ocurre
con las cerdas de alta capacidad de producción y baja capacidad de producción. O podemos llevarlo a cerdas hiperprolíficas y no hiperprolíficas. Vemos que el consumo metabólico de minerales, tanto macrominerales como microminerales, es mucho más alto en las cerdas que tenemos aquí representadas en color naranja que en las cerdas no hiperprolíficas o que son capaces de destetar menos. Es decir, vemos que consumen mucho más calcio, mucho más fósforo, magnesio, también hierro, bueno, en el caso del hierro no, disculpad, zinc, cobre y el manganeso no lo he representado, pero también. Es decir, hay una demanda metabólica mucho más intensa de todos los macrominerales y minerales. ¿Cuál sería la estrategia aquí? Bueno, pues tratar de buscar igualmente fuentes que tengan una mayor disponibilidad, porque estas cerdas van a utilizar principalmente para la reproducción todo este consumo de minerales y todo lo que perdamos ahí pues se resentirá desde el punto de vista estructural y óseo. Igualmente no tiene tanto que ver con la nutrición mineral, pero el zinc, el cobre y el manganeso tienen una importancia fundamental en lo que es el mantenimiento de la integridad de la pezuña. Con lo cual, si el zinc, el cobre y el manganeso lo dedicamos a funciones reproductivas, también empeorará mucho la calidad de la pezuña, con lo cual encontraremos muchísimos más problemas locomotores y óseos en la cerda actual. También hay que tenerlo en cuenta con las vitaminas hidrosolubles, ¿no? Que lo tenía puesto ahí al margen, porque las vitaminas hidrosolubles, pues como su propio nombre indica, tampoco se almacenan en ningún tejido adiposo de la cerda, con lo cual incrementar su inclusión también tiene sentido para este tipo de genética. Y por último, nunca me gusta dejar de lado el manejo, porque es verdad que hemos hablado de la nutrición mineral, bueno, pues tratar de utilizar fuentes más disponibles, más digestibles, tanto de macrominerales como microminerales. Pero hay un estudio muy interesante que es de Hallowell y Pearson de 2022, que lo que hicieron es analizar unas 250.000 cerdas a lo largo de 4 años. Y lo que vieron es, perfecto, la laminitis es la tercera causa de desvieje para todo este tipo de cerdas. Pero la principal causa que nos relacionaba, es un estudio americano, ¿vale? La principal causa que nos relacionaba la laminitis era la disponibilidad de espacio para estas cerditas. Es decir, que toda la nutrición es una parte fundamental, pero el manejo, que las superficies sean adecuadas, que tengan espacio suficiente los animales, tiene un impacto muy importante en mejorar la retención de estas cerdas dentro de nuestro hato reproductor. Otro punto muy importante que hay que tener en cuenta con las cerdas actuales es la agresividad, principalmente en las cerdas reproductoras, y esto tiene un impacto muy importante. Son animales que tienen un altísimo valor económico y que evidentemente perderlas antes de estas futuras reproductoras, antes de haberlas introducido dentro de, valga la redundancia, de pasarlas a producción, pues tiene un impacto económico muy importante para la cuenta de resultados. Aquí nos encontramos un problema que yo creo que es el primero que hay que prestar atención, dado que se encuentra ese problema que es difícil acompasar los ritmos de crecimiento a los requerimientos que marcan las casas de genética, de 230, 240 días, 140 kilos, pues a veces se tiende, lo veríamos también en la tabla de FEDNA, ¿no? Pero bueno, no corresponde tanto a la charla de hoy. Vemos desequilibrios importantes en las relaciones entre lisina y energía, con lo cual esto tiende a agravar el problema de canibalismo y nerviosismo que tienen estas cerditas futuras reproductoras. La principal herramienta con la que solemos trabajar los nutricionistas para tratar de controlar este punto, pues es incrementar los niveles de magnesio para utilizar este efecto tranquilizador que tiene el magnesio. Yo, desde mi perspectiva, ya llevo muchos años trabajando con el fosfato de magnesio y creo que es la fuente que mejor se acopla a estas necesidades. Es cierto que existen otras fuentes que incluso podrían tener algo más de disponibilidad, como las fuentes orgánicas, pero teniendo en cuenta que pues bueno, el impacto económico que tienen y los precios que se manejan son distintos, pues bueno, suelen quedar habitualmente fuera de juego las fuentes orgánicas de magnesio para tratar de utilizarlo como fuente habitual en nutrición animal.
Luego, por otro lado, estaría el óxido de magnesio, pero el óxido de magnesio sí que es verdad que bueno, tiene un problema en función de la temperatura que se haya obtenido la magnesita calcinada, pues puede tener niveles de digestibilidad muy, muy bajos, con lo cual yo creo que es una fuente menos interesante también que el fosfato de magnesio. Y por último, el óxido de magnesio, además, también, si queremos ir a niveles muy elevados de magnesio para encontrar realmente una eficacia de estos niveles de magnesio en la tranquilidad de la cerdita, si queremos ir a niveles suplementados no nativos, es decir, de 2.000-2.500 ppm de magnesio, trabajar con esos niveles o bien de óxido o de sulfato de magnesio pueden generar problemas digestivos importantes, ¿no? Entonces, sí que es verdad que es una cuestión en la que yo tengo poca duda desde hace muchos años. A nivel de triptófano, pues es también bastante habitual utilizar ratios de triptófano referente a lisina pues de al menos el 22% para tratar de conseguir este efecto calmante sobre las cerditas. Y luego, pues en función de los fitógenos con efecto calmante que pueda haber disponibles a nivel comercial, pues bueno, podrían complementar este tipo de actuación a la hora de tratar de reducir la agresividad por parte de las cerditas reproductoras. Ya hemos visto los dos primeros puntos que están relacionados con la duración del parto y la longevidad de la cerda, y ahora voy a dar una muy, muy breve pincelada de lo que son los lechones nacidos de bajo peso en las cerdas hiperprolíficas y la relación que tienen más bien con el estrés oxidativo, y dejar un poco de lado aquí la nutrición. Esto es por todos conocidos. Bueno, tomado una comunicación personal de EI de 2019 en el que vemos pues lo que todos sabemos, ¿no? Cuanto mayor es el número de nacidos que tenemos por camada, pues se produce una reducción en el peso del mismo, pudiendo llegar incluso, según otras fuentes, pues los nacidos por debajo de kilo 100 hasta el 23% de la camada. Aquí tenemos que volver a entender qué es lo que ocurre con la fisiología del desarrollo embrionario y fetal. Bueno, pues la fecundación se produce, evidentemente, el ovocito se libera en el oviducto, tiene lugar la fecundación por parte del espermatozoide, y este ovocito fecundado, pues al tercer cuarto día ya se encuentra en el cuerno uterino, con lo cual empieza a aumentar de tamaño, a cambiar su forma ovalada, a desplazarse por todo el cuerno uterino, y alrededor de día 11-12 es cuando se produce la anidación, es decir, el anclaje al tejido uterino. Y es donde comienza el periodo de placentación y la vascularización de la placentación, que tiene un impacto muy importante. Aquí vemos cómo estamos hablando de embriones de 20 días de vida. Cuando tienen una vascularización adecuada, tienen el doble de tamaño que embriones de los mismos días, de 20 días de vida, esto es en porcino, que no tienen nada de vascularización. Lo mismo lo seguimos viendo con 35 días de vida. Con 35 días de vida ya son fetos. Aquí vemos que cuando tenemos una zona con una vascularización adecuada, tenemos un feto que tiene aproximadamente el doble de tamaño que cuando la vascularización no es la correcta. Es decir, la vascularización va a ser el principal agente mediador en que tengamos un tamaño correcto al nacimiento. Esto durante muchos años, o bueno, siempre se ha creído que estaba relacionado con las rutas del óxido nítrico, arginina, otros aminoácidos funcionales, como pueda ser citrulina, prolina, además. Pero lo que se ha ido evolucionando en estos últimos años es que hay un efecto muy importante del estrés oxidativo a la hora de la vascularización, de la calidad de la vascularización en la placenta. Aquí tomaremos como referencia siempre, o creemos que es el mejor indicador, que es un marcador de oxidación secundaria, el malondialdehído, ¿no? Y es un marcador muy, muy fiable de cuando tenemos niveles elevados de oxidación, y es válido tanto para elevados niveles de peroxidación lipídica, es decir, cuando se nos oxida una grasa, o bien para marcadores de estrés oxidativo. Lo que hemos visto antes en cerditas, pues lo volvemos a ver en ratones. En ratonas en este caso, pues tenemos lo mismo. Cuando los niveles de estrés oxidativo son más elevados, pues se producen abortos espontáneos, como se ve aquí, hay menos implantación, y se refleja también en una menor calidad de la vascularización en la placenta, y a su vez se relaciona
con niveles mucho más elevados de malondialdehído. Es decir, el malondialdehído, este marcador de estrés oxidativo, es el que tiene como consecuencia impedimentos en la calidad de la placentación. En humana también lo vemos. Los bebés de bajo peso están muy relacionados con niveles elevados de malondialdehído y también con daños vasculares en la placenta. Esto está muy bien, pero oye, ¿esto qué tiene que ver con las cerditas? Bueno, pues al final tenemos en la nutrición actual muchas cerdas resistentes a la insulina, que la base de la nutrición que tenemos al final para todas las cerdas, tanto en gestación como en lactación hoy, pero principalmente en gestación, es base almidón. Con lo cual, al final lo que acabamos es de tener pues, bueno, estos azúcares que pueden sufrir procesos de autooxidación, aumentan los niveles de radicales libres y generan daños en los endotelios vasculares. Con lo cual, el tratamiento con antioxidantes o repensar los niveles de antioxidantes que estamos utilizando, las fuentes de antioxidantes, hay que tenerlo muy en cuenta por los posibles efectos beneficiosos que tenga a la hora de tratar o reducir los nacidos de bajo peso. Y nada, con esto ya me voy acercando al final de la presentación. Como he dicho, estos 3 puntos son muy relevantes, pero serían para, bueno, pues para una charla completamente independiente. Ya lo hemos visto al inicio. Y el mensaje para llevarnos a casa, ¿no? De todas las cosas que hemos visto en esta media hora aproximadamente, ¿qué es lo que me tendría que llevar a casa? Bueno, pues la importancia del pienso periparto y dentro del pienso periparto el DCAB. Es decir, este pienso desde los 5 días antes hasta 5 días después del parto para el manejo de las cerdas hiperprolíficas es crítico. Nos permite manejar perfectamente los niveles de fibra que queramos en ese pienso, de lisina, de energía y, por supuesto, el DCAB muy reducido y tratar de incrementar los niveles de digestibilidad de calcio en ese periodo. Por otro lado, hay que entender hoy a la cerda primeriza que tenemos. Ha cambiado fisiológicamente mucho respecto a lo que eran las cerdas hace 20 años. Tienen mucha capacidad de crecimiento, tienen una menor longevidad y son muy magras, ¿no? Y entonces tenemos que entender cómo manejar a este tipo de cerdita y sobre todo yo creo que reducir los pesos a la cubrición es una buena estrategia, mantenernos alrededor de los 140 kilos y para ello pues tener una fuente de trabajar con niveles de calcio durante esta fase de crecimiento muy elevados que generen algo de retraso en el crecimiento y con fuentes de calcio digestible son una buena herramienta, así como el fosfato de magnesio como herramienta de control de la agresividad. Y luego, por último, darle una pensada al estrés oxidativo, las consecuencias que puede tener el estrés oxidativo sobre los nacidos de bajo peso y repensar nuestra estrategia desde el punto de vista de la estrategia antioxidante, cómo plantearla. Con esto yo termino ya mi charla y muchas gracias a todos. Siento haberme excedido algo en el tiempo. Muchas gracias, doctor Pedro. Muy interesante su charla. Ahora le damos la bienvenida a nuestra responsable técnico comercial, Alicia. Hola, Yetzabel, y hola. Bienvenidos a todos. A ver, compartiré un segundo. Mientras tanto, las preguntas pueden ir haciéndolas en la parte de preguntas y respuestas que se mostró el pequeño icono con el símbolo de pregunta para aquellos que tengan preguntas para el doctor o para Alicia. Se hablará de eso al terminar la presentación. Muy bien, no sé si Sí. Veo se tu ve. PowerPoint, veo tu PowerPoint, pero tienes que hacerlo en modo, ahora sí veo el modo entero. A ver. Segundo. Saliste. Sí, me salí. A ver. A ver ahora. ¿Bien ahora? Ahora lo veo.
Vale, muy bien. Pues nada, muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, Pedro, por tu presentación. Ha sido tremendamente interesante y además pues con puntos de vista bueno, pues que no siempre tenemos en cuenta. Bien, yo lo que os quería comentar en nombre de Fosfea es qué puede hacer Fosfea por nuestras cerdas hiperprolíficas, por ayudaros a vosotros a un mejor manejo nutricional desde el punto de vista de la nutrición mineral de las cerdas. A ver, que no quiere pasar la diapositiva. Ahora. Bueno, pues lo que os queremos presentar desde Fosfea son 3 soluciones con 3 modos de acción diferentes. Son CalciPower Advance, CalciGrow y MAC26. Empezando por CalciPower Advance, que nos ayudaría en el manejo principalmente en el manejo de la cojera en la gestación. Se trata de un carbonato cálcico de origen marino, concretamente de una alga roja denominada Leitotamnium calcareum, cuando muere su esqueleto se calcifica y eso se puede cosechar, lo procesamos y producimos este producto con una composición de un 33% de calcio, pero que también tiene una pequeña parte de magnesio, un 2% de magnesio. ¿Por qué es interesante CalciPower y el carbonato de litotamnio? Porque comparándolo con lo que es el carbonato cálcico terrestre, la estructura del litotamnio es muy porosa. Lo que hace es que el calcio sea muchísimo más soluble que no el calcio del carbonato cálcico tradicional. Además, debido a cómo se forma cómo se cristaliza este calcio, obtenemos la sedimentación al ser tan rápida, lo que hace es que ese calcio además sea más disponible. No solo el calcio, sino también el magnesio. Además, incorpora una gran cantidad de calcio en forma de magnesita cálcica y de aragonita, que comparado con un carbonato cálcico terrestre, este tiene más calcita, que es mucho menos soluble que no los otros 2 compuestos. Así pues, debido a su estructura porosa y a la forma de cristalización tan rápida, lo que hace es que obtendríamos un calcio más soluble y más disponible para el organismo del animal. En esta prueba que tenemos aquí con CalciPower, realizada con 100 cerdas, el grupo de estudio empezó a ingerir el CalciPower en el momento de la confirmación de la gestación hasta el final de fase de destete, y analizando lo que serían las lesiones en pezuña y cojera justo antes del parto, lo que se pudo ver es que efectivamente con CalciPower se redujeron las lesiones tanto en las uñas en un 60% y en lo que era de cojeras en un 30%. Y si bien no se vio un parto más corto con CalciPower, lo que sí que se observó fue que mejoraba el tránsito, o sea, el tránsito intestinal era muchísimo más rápido. Es decir, la cerda volvía a tener un buen tránsito intestinal mucho más rápido tras el parto que sin el CalciPower. Evitando así problemas de estreñimiento que nos llevarían a tener estas disgalaxias que ha comentado Pedro en su presentación. A su vez, otra de las cosas que también se observaron fue una mejor homogeneidad del lechón al final de fase de lactación. CalciGrow, el siguiente producto, estaría más orientado a una gestión de la microbiota del animal. Su composición es también a base de Litotamnium calcareum, pero
esta vez también en combinación con extractos de cítricos. Estos extractos de cítricos se componen por un lado de oligosacáridos pécticos que nos darían un efecto probiótico para favorecer la microbiota, una microbiota más saludable en el animal, y por otro lado los poniferones para obtener este efecto antioxidante que nos dan los poniferones y poder combatir todo el tema de estrés oxidativo por una altísima producción de estrés metabólico, también de combatir el estrés térmico, envejecimiento y ayudar al animal también a combatir enfermedad. En esta prueba que hicimos de calcigró en lechones desde el día 21 de edad hasta el día 37, tras este periodo de ingestión de calcigró y tomando muestras de heces, lo que pudimos determinar es que efectivamente con calcigró aquellos grupos de bacterias que son más favorecedores de una mejor microbiota se veían mejorados e incrementados, y controlándose también aquellos grupos de bacterias que producen o son más sensibles a producir tema de patología digestiva en este caso. También haciendo estudios en cerdas a partir del día 80 de gestación y manteniendo el producto durante toda la fase de la lactación, lo que pudimos observar es que se mejoraba la ingesta de la cerda después del parto. Los animales comían, la ingestión era superior después del parto, y también, y efectivamente, se veía una mejor ganancia media diaria de los lechones lactantes. De esta manera podemos concluir que gracias a calcigró y mejorando esta ingesta posparto, pues tendríamos una menor reducción del peso de las cerdas tras el destete, una mejora del peso total de la camada y unos intervalos de destete-cubrición reducidos. Y por último, para la gestión del estrés, y tal como ha comentado Pedro, tenemos MAC26, que se trataría de un fosfato magnésico cuya composición es del 14% de fósforo, un fósforo con una digestibilidad idéntica al fósforo del fosfato monocálcico y con una aportación de un 26% de magnesio. MAC26 ha demostrado tener una mayor solubilización respecto a un magnesio del óxido de magnesio. Además, otra de las cosas que hemos visto en los ensayos in vitro realizados en el CMI es que es capaz de activar los transportadores activos de magnesio en un mayor porcentaje que lo que haría un óxido de magnesio y efectivamente tiene una capacidad antioxidante del doble si lo comparamos con una dieta que llevara fosfato monocálcico y óxido de magnesio. Y en cuanto al manejo del estrés en animales en grupo, también hemos visto que en nuestras pruebas en cebo se reducía lo que eran las agresiones y las lesiones en cola en un 20%, y también conseguíamos reducir las tasas de cortisol, indicando que con MAC26 podemos reducir el estrés en los animales en grupo, y no solo en cebo, sino también en las recrías, y también especialmente cuando tenemos a las cerdas gestantes agrupadas, también como las tenemos ahora. Con lo que, bueno, MAC26 no solo podía ayudarnos en el cebo, sino también nos puede ayudar con las cerdas en grupo y, en consecuencia, con la cerda durante el parto. Y ya para resumir, como os he comentado, Fosfea tiene 3 soluciones con 3 modos de acción diferentes para ayudarnos en la alimentación mineral de nuestras cerdas. Para lidiar con los problemas de cojera, prevenirlas, tenemos Calcipower Advance, el carbonato
de origen marino, que hemos visto que puede reducir la cojera de las cerdas en un 30% y mejorar la homogeneidad de los lechones destetados, y podríamos sustituir parcialmente el carbonato cálcico o una sustitución completa de él por Calci-Power. Podríamos aumentar la ingesta del alimento mediante Calci-Grow, aparte de mejorar la microbiota y la salud intestinal de nuestras cerdas por su composición prebiótica y antioxidante. Y bueno, lo podríamos utilizar a 1 kilo/tonelada desde el final de la gestación hasta el destete en cerdas lactantes para obtener este beneficio en esta fase. Pero bueno, tal como ha comentado Pedro, también igual podría ser interesante su uso durante la gestación para obtener este efecto antioxidante y mejorar la calidad de nuestros embriones. Y por último, para manejar el estrés de las cerdas, tendríamos MAC26, este fosfato magnésico con una alta capacidad antioxidante que disminuiría la agresión de los animales, y lo podríamos utilizar a 6 kilos/tonelada desde el final de la gestación hasta el final de la fase de lactación. Y hasta aquí pues era la presentación de estas 3 soluciones tan interesantes que tenemos desde Fosfea para todos vosotros. Y muchísimas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Alicia, y nuevamente muchas gracias, doctor Pedro. Muy interesantes las 2 presentaciones. Para los que quieran hacer sus preguntas, no duden que hay un pequeño icono de preguntas y respuestas donde pueden escribirlas. Y aquí tengo una pregunta que es: en muchas explotaciones no hay posibilidad de utilizar un pienso periparto. ¿Qué recomendaría si un pienso de gestación de 5 a 7 días antes de la fecha prevista del parto o de lactación, teniendo en cuenta que el nivel de calcio será entre 0.9 y 1% de calcio? A ver, si hay que elegir entre conozco bien la problemática, no siempre es posible poder el pienso de periparto, ¿no? La instalación no está preparada. El problema es que también si hay que elegir entre, oye, pues mantengo el pienso de gestación o utilizo el pienso de lactantes, también es mejor el de gestantes que el de lactantes. Lo que pasa que lo que ocurre es que se complica el manejo en granja, porque igualmente llevar un pienso de gestantes a la zona de paridera antes del parto, pues si no está preparado también hay que hacerlo con carro además o lo que sea. Entonces, bueno, es complicado porque para lo que está pensado al final la infraestructura, pues sería claro para que cayera pienso de lactante. Si se pudiera hacer para al menos en las salas en cuestión poder utilizar pienso de gestantes, siempre sería mejor. Perfecto, muchas gracias por la respuesta, doctor Pedro. No sé si hay otras preguntas, no duden en escribirlas. De mi parte, yo tengo unas preguntas para usted. Con respecto a la diapositiva 17, me gustaría saber por qué hay tanta diferencia entre las recomendaciones de las casas genéticas y los nutricionistas. La tendencia hoy en día es de disminuir los niveles de calcio. A ver, al final las 2 referencias que he puesto son 2 referencias, eh, digamos que no son 2 referencias tan comunes, ¿no? He puesto la de animales de futuras reproductoras hasta 60 kilos y luego el periparto. El problema es que estas referencias no están tan ancladas en nuestro conocimiento como una de gestantes o una de lactantes, ¿no? Yo creo que si hoy preguntamos a todos sobre los niveles de lisina, energía, calcio y fósforo que utilizamos los nutricionistas en gestantes y lactantes, muy poquito nos escaparemos unos de otros. Pero estas 2 referencias en concreto que he utilizado dependen más del criterio de cada uno,
Y yo creo que nos encontramos los dos extremos, ¿no? Una serie de nutricionistas que sí que abogan más por esto, reducir los niveles de calcio claramente, pero hay otra serie de nutricionistas que aún tienden a pensar que cuanto más alto sea el de calcio que utilice, mejor será para las cerditas, ¿no? Yo creo que hay dos tendencias en este sentido, ¿no? Ok, muchas gracias. Tengo otra pregunta del público que es, ¿qué opina acerca de usar niveles altos de fósforo en preparto con respecto al funcionamiento de la vitamina D3? Bueno, a ver, al final son 10 días. Entonces, es lo que digo siempre, casi en el pienso de periparto se puede hacer casi cualquier barbaridad, ¿no? Durante mucho tiempo he utilizado, un poco por tener idea, ¿no? Pues son niveles de calcio, fósforo 1,1, de calcio total, fósforo total 1,1, que a priori es una barbaridad, ¿no? Incluso, joder, voy a sacar calcio de los huesos, que es lo que teóricamente no querría nunca, ¿no? Voy a ir contra la mineralización de la cerda. Como son periodos tan cortos de siete días, no hay un problema especialmente relevante por utilizar niveles de fósforo muy, muy, muy elevados, ¿no? Ok, gracias por la respuesta. Tengo otra pregunta. En la conversación, zinc y selenio son buenos antioxidantes. ¿Qué aporte le atribuye a estos minerales? Bueno, pues el zinc, aparte del efecto antioxidante, también tiene, lo he dejado caer antes, un efecto muy importante sobre la calidad de la pezuña, ¿no? Zinc, cobre, manganeso, en estas cerdas hiperprolíficas hay que tenerlos muy en cuenta. Tanto el nivel de inclusión, aunque hay una parte, evidentemente, que estamos topados por arriba, ¿no? Con los máximos legales, al menos en Unión Europea, con lo cual actuar y bueno, con el selenio lo mismo, ¿no? También sobre las fuentes. Yo creo que hay combinar fuentes inorgánicas con orgánicas a la hora de favorecer la digestibilidad y evidentemente yo sí que creo que todo lo que está relacionado con el estrés oxidativo que sí que tiene un impacto muy, muy relevante, ¿no? Entonces, desde el punto de vista que nos vemos topados con los niveles a nivel de microminerales en muchos aspectos, pues tratar de combinar las fuentes para mejorar la digestibilidad sí que se rentabiliza para este tipo de cerdas. Perfecto, muchas gracias. Si tienen alguna otra pregunta para el doctor o para Alicia, no duden en agregarla en la parte de preguntas y respuestas, escribirla. Mientras tanto, tengo otra pregunta para Alicia. ¿El producto MAC26 es en sustitución de algún fosfato en la ración? Bueno, al ser una fuente de fósforo, lo podemos utilizar en sustitución del fosfato que estemos utilizando, por supuesto. Además, como he comentado, la digestibilidad del fósforo es idéntica al del fosfato monocálcico, con lo que, por ejemplo, en dietas de cebo o de cerdas, sustitución podría ser perfectamente sin ningún problema. Se puede sustituir el fosfato. Obviamente, si necesitamos calcio, habría que añadirlo también en forma de carbonato, pero sí, sí, como fuente de fósforo es también muy interesante. Perfecto, muchas gracias, Alicia. Si hay alguna otra pregunta, no duden en escribirlo. Tengo otra pregunta para usted, doctor. ¿Las capacidades de parto es un punto de acción de las casas genéticas o también del área nutricional? ¿Se puede trabajar tal vez en el gen genético como se ha hecho con los lechones en la parte de rusticidad? Sí, la verdad que la cantidad de heredabilidad que tenga la velocidad del parto, no sé cuál es el nivel de heredabilidad exacto que tendrá, pero sí que es algo en lo que las casas de genética están trabajando, ¿no? Y al final es una barbaridad lo que conseguimos hoy, ¿no? Tenemos cerdas con 20, 22 nacidos, 24 nacidos totales de una manera bastante, bastante frecuente y el porcentaje de nacidos muertos que tenemos hoy no ha aumentado alarmantemente, ¿no? Comparado con hace 30 años. Pero teniendo en cuenta que
que las empresas de genética pues, van a seguir trabajando en esa línea. Sí que tenemos ese margen de acción desde el punto de vista nutricional que yo creo que tenemos que tener en cuenta, pero es eso, por mucho que trabajen las empresas de genética, jamás conseguiremos volver a tener, por una cuestión física puramente, ¿no? Volver a tener partos de 2 horas de manera continua, ¿no? Perfecto, muchas gracias. Y bueno, tengo otra pregunta también de curiosa. No, pero bueno, acá hay otra pregunta. Vamos con esa primero. Cuando se habla de mejorar el nivel antioxidante, ¿solo en el primer tercio de gestación o toda la gestación? Y luego solo a través de la vitamina E o complementándolo con otros productos como polifenoles, selenio, etcétera. Yo creo que durante toda la gestación, ¿no? En esto sí que he trabajado bastante con algunos proyectos que tuvimos en su momento y demás. Y yo inicialmente creía que el principal efecto estaba en el primer tercio de gestación, pero luego lo que sí que hemos ido viendo es que se mantiene a lo largo de toda la gestación. Incluso no soy capaz de darle una explicación lógica, ¿no? Porque como hemos visto cuando arranca toda la vascularización es en el primer tercio de la gestación, pero incluso cuando haces suplementaciones en el último tercio o en la segunda mitad de gestación, también tienes ciertas mejoras, con lo cual, viendo un poco que solo con suplementar en la segunda mitad de gestación, entiendo que el beneficio es independiente del primer tercio y se podría suplementar toda la gestación. Y luego a nivel de las fuentes de antioxidantes, pues bueno, evidentemente los clásicos son vitamina E y selenio. Bueno, principalmente vitamina E, pero sí que es verdad que hay diferentes, como diría, diferentes espacios donde alcanzar los efectos antioxidantes, ¿no? La vitamina E al final es parcialmente lipófila, con lo cual tenemos otros escenarios donde podemos complementar la actividad antioxidante, ¿no? Incluso con la propia vitamina C, que es completamente hidrófila, y luego casi todos los polifenoles pues son parcialmente hidrófilos, ¿no? Con lo cual yo creo que en general esa complementariedad entre las diferentes fuentes antioxidantes es como realmente obtendríamos el óptimo de beneficio. Perfecto, muchas gracias. No sé si hay alguna otra pregunta. Si es así, pueden escribirla. Si no, todo está correcto. Bueno, muchas gracias. Si no, al doctor Pedro y Alicia. No, sí, mire, otra pregunta. El uso de Calcipower para Alicia, ¿mejora la digestibilidad indirecta del fósforo respecto a otras fuentes de calcio? Pues no te sé responder la pregunta. Lo que sí sabemos que Calcipower es una fuente de calcio más disponible y más digestible. Entonces, bueno, pues al final es trabajar por esa disponibilidad del calcio, tal como ha comentado Pedro. Si queremos reducir el calcio en la fase del un pienso periparto, al menos ese calcio que sea más disponible y más digestible. Entonces, Calcipower en este sentido está orientado como una fuente de calcio más digestible y más disponible. Muchas gracias, Alicia, por la respuesta. Si hay una última pregunta, si no, damos por concluida la sesión. Muchas gracias, doctor Pedro y Alicia, por las presentaciones. Muchas gracias a todos los participantes que han podido asistir y nos vemos en las próximas sesiones. Que tengan buenas Muy tardes. bien, gracias. Muchas Gracias, Isabel. Adiós a todos. Adiós. Muchas gracias. Adiós.